Estoy en comunicación con la congresista de la República del Perú, la doctora Arlet Contreras. Arlet, muchas gracias por esta entrevista. Buenas tardes, gracias a ti, Juan. ¿Nos puedes comentar un poco tu trabajo en el Congreso de la República, sobre todo para defensa de las mujeres que, al igual que tú, lamentablemente sufren o sufrieron violencia? Por supuesto, bueno, en el Congreso de la República vengo impulsando una agenda mujer, una agenda que tiene dos ejes de trabajo específico. Por un lado, buscamos luchar en contra de la violencia hacia las mujeres, niñas, niños y otras personas en situación de vulnerabilidad. Y por otro lado, vemos la forma de promover el empoderamiento femenino, que es muy necesario también trabajar en nuestro país. Entonces, de esta forma hemos presentado una serie de iniciativas legislativas. Hemos presentado pues ya 26, 27 iniciativas legislativas, de las cuales algunas ya se han convertido en ley, como por ejemplo la ley de paridad y alternancia que se van a aplicar en estas próximas elecciones, la ley contra el cáncer infantil y otras. Ahora estamos continuando con el trabajo en esta última legislatura y esperamos que más proyectos de ley finalmente puedan convertirse en ley también. ¿Qué nos puedes decir de los derechos de la familia? Porque muchos consideran que el aborto es un derecho de la mujer, cuando en realidad atenta contra la vida del niño por nacer, algo que está consagrado en la Constitución del Perú y en los acuerdos internacionales a los cuales el Perú suscribe. A ver, creo que podemos hablar de los derechos de las personas, más allá de hablar de los derechos de las familias, ¿no? Creo que los derechos son propios de las personas, hombres o mujeres, ¿no? Todos como seres humanos tenemos derechos. Y si hay algo que llama peculiarmente la atención es la discriminación que existe en nuestro país, en la región y en el mundo entero, en contra de las mujeres, ¿no? Entonces hay una diferenciación, no hay un terreno plano para las mujeres y nosotras tenemos una serie de dificultades, por ejemplo, en nuestras actividades, en la vida pública, ¿no? Al momento de ocupar también espacios de representación o al mismo momento de tomar decisiones, ¿no? Pero sí es importante que se pueda respetar también los derechos de las mujeres y las libertades que también nosotras las mujeres tenemos, que son tan iguales a las que tienen pues los hombres, ¿no? Solo que cuando se trata de hombres no se cuestiona, pero cuando se trata de mujeres, sí. ¿Tú piensas que la mujer tiene derecho a matar a una criatura en el vientre? Eh, a ver, creo que la pregunta está muy mal formulada, porque si hablamos de matar estaríamos hablando de asesinato y bueno, Un la aborto forma es como un lo dice, asesinato, bueno, desde tu punto de vista, desde el desde tu punto de punto vista de vista, legal. desde tu punto de Tú vista, eres abogada. yo soy abogada, exactamente. ¿Usted es abogado? No, pero Okay. esto, Y digamos, lo desde mi tendrías que punto, saber. y Y desde por mi la punto, Constitución, que la Constitución consagra el derecho no, a la vida de la concepción. no, la Constitución, a ver, vamos a separar las cosas, vamos a separar tu pregunta, vamos a separar de la Constitución y vamos aclarando conceptos. Bueno, como abogada, ¿no? Y mi punto de vista, desde mi perspectiva, desde mi experiencia y trabajando muchos años en temas de esta naturaleza, ¿no? Sobre los derechos de las mujeres, sobre las libertades que nosotras las mujeres, esa es mi posición. Puedes tener una posición distinta, la cual yo respeto, porque hay que respetar Recién también no las respetaba mi circunstancias. pregunta. Te estoy respondiendo, Juan. Si Bueno, me permites, porque si no, no podemos continuar y esta es una no, entrevista. no. Supongo que Como por se te ello nota visiblemente nervioso, si yo te hice una pregunta puntual. no estoy nerviosa, te estoy respondiendo. ¿Qué opinas de la gestión de Francisco Sagasti? A ver, yo creo que ha tocado un momento difícil y si no fuera Francisco Sagasti, pues hubiera sido cualquiera de los congresistas que ahora acompañamos el Parlamento en la actualidad. Sin embargo, hay muchas cosas por hacer, hay mucha tarea pendiente. Yo, la verdad, le auguro el mejor de los éxitos. Espero que su gobierno de transición, ¿no? La experiencia que vaya a tener,
tenga resultados positivos, porque estamos afrontando una pandemia que nos ha arrebatado vidas de muchas personas, peruanos, ¿Piensas que peruanas, son jóvenes, correctos los personas centros adultas. de retención, como ellos llaman, que son centros de detención y algunos, incluso importantes constitucionalistas en tu país, como el doctor Enrique Garci, llama campos de concentración? Tú que trabajas por los derechos humanos, ¿qué opinas al respecto? Ese punto, por ejemplo, no lo comparto. Yo no estoy de acuerdo, es una disposición del gobierno, ¿no? Que a mí también me parece que no es adecuada, ¿no? Sin embargo, hay muchas cosas que fortalecer, ¿no? Entonces podemos ver las cosas positivas, las cosas negativas según nuestras percepciones. Por ejemplo, ese punto no comparto. Lo otro que no puedo compartir es la falta de estrategia a nivel comunicacional, porque no hay mensajes claros en medio de una pandemia, nos dan una información, nos dan otra, a los minutos y es distinto, ¿no? Entonces, estamos sin tener una información precisa, y creo que esa es una seria dificultad y algo que se tiene que criticar también a este gobierno de transición, porque nosotros los peruanos y las peruanas necesitamos estar bien informados en tiempos de pandemia. Necesitamos saber, por ejemplo, cómo se va a llevar a cabo este proceso de vacunación, quiénes van a ser las primeras personas que se vayan a vacunar, y que finalmente todo esto se pueda llevar de manera transparente, ¿Y cómo ¿no? lo fiscalizan desde el Congreso? Sobre todo los famosos centros de retención, que es algo atentatorio contra los derechos humanos y la dignidad de las personas. ¿Cómo se está controlando? A ver, lo que nosotros hacemos como congresistas, si bien es cierto, es fiscalizar, pero también ejercemos control político, ¿no? Entonces, hay muchos problemas que se pueden identificar, y no solamente ese, sino, por ejemplo, que no se haya priorizado a las personas en situación de alta vulnerabilidad, como por ejemplo los pacientes con cáncer, los pacientes con VIH, ¿no? Que muchos han fallecido, no han continuado con su tratamiento. Entonces son temas, por ejemplo, muy afines al trabajo que vengo realizando en el despacho, y lo vamos viendo, pero así como ese, hay un sinfín de problemas, hay un sinfín de casos, ¿no? Que llegan a nuestros despachos, y que nosotros los congresistas pues los vemos de manera particular, ¿no? Entonces creo que es importante también seguir redoblando esfuerzos, y de esta manera poderle dar la mejor atención también a la ciudadanía de a pie, a la población, que es finalmente a quienes nosotros representamos, ¿no? Y estamos al servicio de ellos, exactamente. ¿Qué opinas de las elecciones que se van a desarrollar en el mes de abril? ¿Cuál consideras que es la mejor opción para los peruanos? Bueno, no puedo dar una opinión a favor de un determinado candidato, candidata político. Lo que sí puedo mencionar es que está en las manos de todos los peruanos y las peruanas, y siempre lo ha estado, ¿no? El poder elegir a sus autoridades y exigir también que este país se direccione de la manera mucho más correcta, más adecuada, y pueda desarrollarse, ¿no? Creo que todos necesitamos ver un país en crecimiento, necesitamos ver un país que responda a las necesidades de la población, más aún cuando hablamos de población vulnerable. Creo que las personas en situación de vulnerabilidad han sido las personas más afectadas en medio de esta pandemia, las personas de bajos recursos económicos, las personas que padecen enfermedades, las mujeres, ¿no? Porque en confinamiento han sido violentadas, y han estado confinadas con sus agresores, los niños, las niñas, y los repetidos casos de violación sexual que podemos ver que los afectan directamente, ¿no? Así como también hemos tenido un incremento de personas desaparecidas en medio de esta pandemia, y que finalmente muchos de esos cadáveres eh, han sido encontrados y nos damos la sorpresa de que se trataban de personas desaparecidas. Entonces, creo que es importantísimo darle también un rostro humano a la política, y la única recomendación que yo podría dar es que el electorado pues también piense en un candidato, en una candidata, bueno, al Congreso, a la presidencia de la República, ¿no? O cuando lleguen pues la elección de sus autoridades a nivel local o regional, siempre también vean ese aspecto
de las personas que están postulando si tienen, ¿no? Si tienen ese interés también en darle un rostro humano a la política, porque si no le damos un rostro humano a la política, creo que la política no sirve, ¿no? Porque la política está hecha para servir. Así es. ¿Tú como joven notas que la juventud peruana está decepcionada de su clase política? Eh, bueno, en realidad hemos escuchado y hemos visto pues la incomodidad de un sector joven que ha salido a marchar, ¿no? Que se entiende y que se respeta también su posición. Es, y es importante también de que la juventud esté representada, ¿no? Por ejemplo, yo soy una congresista joven, no hay muchos congresistas jóvenes en el Parlamento, no hay muchos jóvenes, por ejemplo, en el Ejecutivo, ocupando altos cargos, ¿no? O sea, y cuando vemos casos, pues son casos excepcionales, nada más, ¿no? Lo mismo pasa, por ejemplo, en el Poder Judicial. En las eh, embajadas y en los consulados también. en realidad en todo nuestro sistema, ¿no? Entonces, creo que estamos acostumbrados a ver políticos y políticas de mayor edad, ¿no? Y es importante también renovar nuestra clase política. Yo creo que los jóvenes tenemos mucho que dar, tenemos mucho potencial y además, ¿no? Somos bastante idealistas, soñadores y tenemos toda la energía, ¿no? Que eso marca mucho la diferencia entre un político, una política, de mayor edad a alguien que es joven, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, no paro de trabajar y todos los días estoy full y tengo toda la energía y tengo toda la actitud, ¿no? Entonces eso yo lo relaciono también a mi juventud. Que yo creo que también muchos jóvenes y muchas jóvenes pueden animarse a participar de la vida política del país, porque está muy bien reclamar, está muy bien exigir, está muy bien protestar, y me parece perfecto, porque yo vengo de las calles, ¿no? Yo soy una activista social, me he formado durante años en la calle, pero también es importante pasar a este otro lado, ¿no? Entonces, de exigir, proponer, trabajar, ¿no? Entonces, eso es lo que, por ejemplo, vengo haciendo en el Congreso de la República y me gustaría ver a más mujeres jóvenes impulsando también y continuando el trabajo de una agenda mujer, ¿no? Entonces, eso me parece súper importante y yo creo que mediante proyectos que ahora ya son ley como esto de la paridad y alternancia, estamos abriendo camino a las mujeres y eso me parece realmente valioso y creo que el próximo paso que tenemos que dar es también pensando en reducir la violencia y el hostigamiento en contra de las mujeres que hacen política, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, he tenido una experiencia propia, ¿no? Y he sido víctima de ataques, ¿no? Una vez que pisé el escenario político. Incluso Entonces, del la frente política, en el cual representabas, el Frente Amplio. También te exactamente, trató entonces de traidora. sí, el mismo partido, ¿no? La misma bancada, entonces se ha portado muy mal conmigo y me ha atacado de una forma violenta. Entonces sí hay violencia en contra de las mujeres también en el escenario político, sí hay acoso político, ¿no? Y bueno, para eso pues es importante también fortalecer nuestras leyes y espero que en este próximo Pleno Mujer, porque estamos impulsando la convocatoria del segundo Pleno Mujer que se frustró el año pasado, se pueda aprobar pues la ley contra el acoso y la violencia política, ¿no? Hacia las ¿Qué sería mujeres. una ley similar a la que se aprobó la gestión de Evo Morales en Bolivia? No sé si tienes conocimiento de esta ley que actualmente rige en el país. No tengo conocimiento, pero probablemente sean parecidos, ¿no? Si hablamos de ley contra el acoso y la violencia política dirigida a las mujeres, pues yo creo que tiene una finalidad eh, bastante parecida y lo que tratamos aquí es de evidenciar, ¿no? El trato desigual también y cómo a nosotras las mujeres nos han hecho a un lado durante muchísimos años, durante décadas, ¿no? Entonces, a nivel de nuestra historia, inclusive en el Perú, nosotras las mujeres, nada más hace unos cuantos años hemos podido acceder al voto, ¿no? Y recién pudimos ser también candidatas, por ejemplo, a cargos públicos. Pero con los hombres no ha sido así, porque los hombres siempre han tenido esa posibilidad de dedicarse a la actividad política, pero nosotras las mujeres no. Entonces nosotras las mujeres hemos luchado muchísimo para el reconocimiento de nuestros derechos, porque siempre nos han Independientemente de tratado las trabas diferente. que hay muchas mujeres que por ahí
no le nace el interés de participar en política. ¿Qué les dirías a las mujeres que quizás tienen mal concepto de la política o son apáticas a la misma? Bueno, es que en realidad no creo que no nos nazca la política. Yo creo que todos tenemos ese sentido político de por sí, porque todo es político, ¿no? Entonces, Así si nos es. damos cuenta, es importante también poder hacer entender, ¿no?, a las personas, a los más jóvenes, que es el público al que me dirijo y siempre están mis esfuerzos dirigidos hacia ellos y hacia ellas, de que se involucren en el tema. A mí tampoco no me gustaba la política, yo también la rechazaba, ¿no? Veía muchas noticias negativas y bueno, pues, ¿no? Me incomodaba, me molestaba todo, pero ahora estoy de este lado y estoy haciendo mi mejor esfuerzo para dejar lo mejor de mí que pueda ser finalmente útil para las personas y que de alguna u otra manera esto pueda servir, ¿no? Y corregir ciertas cosas que creemos que están mal, porque nosotros los jóvenes siempre que queremos cambio, ¿no? Pero los cambios no caen del cielo y no son de la noche a la mañana, entonces necesitamos un trabajo constante, pero además también necesitamos involucrarnos, y yo decidí involucrarme. Para mí, incursionar en la vida política no ha sido una decisión fácil, ha sido una decisión valiente, ¿no? Y creo que durante mi camino he atravesado momentos muy duros, muy críticos, y probablemente lo voy a seguir atravesando porque nosotros, los políticos y las políticas, estamos como que al escrutinio público, ¿no? Entonces, a veces la gente cree que porque tú eres autoridad tiene todo el derecho a faltarte respeto, a insultarte o a decirte cosas que no deberían, ¿no? Entonces, todos estos riesgos decidimos asumirlo, y creo que nosotras las mujeres somos lo suficientemente valientes como para seguir en este espacio, pero además también como para marcar las pautas y garantizar al resto de mujeres que vienen en camino la participación política, pues libre de toda forma de violencia, ¿no? Y por eso hablaba de estos proyectos que resultan sumamente importantes. La última pregunta, que también es fundamental con el tema del confinamiento. Está aumentando no solo la violencia intrafamiliar, sino las enfermedades psicológicas, depresión, suicidios. ¿Cómo se puede hacer para trabajar en relación a cuidar la salud mental en este confinamiento? Eh, Creo que el confinamiento y todas las medidas que se han venido implementando, no solamente en el país, sino en el mundo en general, la pandemia nos ha chocado a todos en general, ha cambiado nuestra forma de vida, ¿no? Los hábitos que nosotros teníamos, y de hecho todo eso afecta y genera un impacto, ¿no? Lo que hemos podido advertir, al menos yo como trabajo mucho estos temas de violencia, es que la violencia se ha incrementado, ¿no? O sea, la mayoría de casos de violencia, por ejemplo, se reportan dentro del hogar. Entonces, las personas han estado confinadas con sus agresores. Entonces, los altos índices de estrés y otro tipo de pronto se podría decir enfermedades o dolencias a nivel mental o algo parecido, no han estado siendo tratadas tampoco, ¿no? Porque no se han estado brindando ese tipo de servicio con normalidad. Eh, es importantísimo que el Estado también preste atención, por eso mi insistencia de que se considerara la lucha en contra de la violencia como una prioridad nacional de parte del gobierno. Y creo que lo conseguimos cuando en el discurso la Premier lo mencionó, ¿no? Pero la política no solamente son, son discursos o tienen que ser palabras, ¿no? Sino Acciones. necesitamos ver la forma de poder concretarlas. Entonces, en ese sentido, también siento que hace falta mayor compromiso y necesitamos más personas en espacios claves que coincidamos prestándole atención a este tipo de problemas, ¿no? Porque la violencia acaba con vidas de personas, acaba con vidas humanas, acaba con sueños, frustra a las personas que quedan, a los niños, las niñas, deja personas huérfanas. O sea, la verdad, las consecuencias de la violencia Con estrés son muy altas. postraumático también.
Y justo yo leía un artículo, pero pensaba averiguar un poco más de este estudio que se hacía, y era un análisis de que el costo de la violencia inclusive podría ser superior al costo de la corrupción. Entonces, esto nos quiere decir que la violencia realmente impacta en general en nuestra sociedad, y tenemos que prestarle atención, y para ello necesitamos ¿Puedes personas. profundizar este concepto? El costo de la violencia es superior al costo de la corrupción. Sí. Te contaba, leí un artículo bastante interesante, que es un estudio que se hizo aquí en una universidad, de que el costo de la violencia sería mayor al costo de la corrupción, ¿no? Entonces, eh, hablando económicamente, sabemos que la corrupción le genera pérdidas al país, ¿no? Entonces es algo y un problema que nos indigna demasiado a todos los peruanos y las peruanas, y lo hemos visto y lo hemos vivido, ¿no? Durante estos últimos años, y vergonzosamente tenemos pues a muchos expresidentes involucrados en estos temas y otras autoridades más. Pero resulta que también la violencia, ¿no?, en contra de las mujeres, que es el caso y el patrón que se repite más en nuestro país, o contra los niños, niñas y personas en situación de vulnerabilidad, también afecta a nuestra economía, ¿no? Porque hablamos de una persona que ha sido víctima de violencia o, por ejemplo, de feminicidio, que deja de trabajar, ¿no? Entonces, hay más impacto, ¿no? Entonces, sí, afecta nuestra economía, o son Sí, sí, es personas que, víctima de lo que se dice feminicidio, que es homicidio, si deja de trabajar porque la persona está muerta. obviamente, o sea, eso es lo que estoy tratando de explicar, Sí. ¿no? Entonces, obviamente hay una afectación económica, porque ¿qué pasa si la familia dependía de la víctima de feminicidio, de la persona que asesinaron, ¿no? Entonces, ¿cómo tú cubres esas necesidades, ¿no?, en básicas, esenciales de esa familia, si era el único sustento de la familia, ¿no? Entonces, además, aquellas personas que han sido víctimas de violencia, cualquier víctima de violencia necesita un tratamiento posterior, ¿no? Entonces, la mayoría de personas son diagnosticadas con lo que tú dices, el estrés postraumático. Entonces, necesitan un tratamiento que te genera un costo adicional, un tratamiento que impide que tú puedas continuar con tu vida con total normalidad, como lo hacías antes de el acto de violencia. Entonces, todo eso, lamentablemente, o sea, es algo que muchas veces no se ve, no se analiza, no se considera, pero que en realidad afecta en nuestra sociedad, destruye familias, ¿no? Y además nos deshumaniza, porque estamos viendo todos los días violencia, todos los días hay casos de feminicidio, todos los días hay casos de violación, todos los días hay casos de todo tipo de violencia en contra de las personas, más en contra de las mujeres. Es que vivimos en una sociedad altamente machista, y creo que hace mucha falta concientizar, sensibilizar a las personas y decir, oiga, un momento, este es un problema público, y este problema público lo vamos a tratar con la seriedad que se merece, ¿no? Y vamos a trabajar en políticas públicas eficientes para poder combatirla. Y va a ser una prioridad del Estado peruano, ¿no? Por ejemplo, en la campaña no vemos muchos políticos involucrados y que conecten con el tema de la reducción de la violencia en contra de las mujeres o los integrantes del grupo familiar, ¿no? Entonces vemos más otros temas, ¿no? El de las vacunas, de repente porque es un tema coyuntural y está muy bien, pero también hay personas que vivimos pues de esta otra pandemia que se ha invisibilizado, y es el de la violencia, ¿no? Esa violencia que no acaba, que no empezó el año pasado como el coronavirus, sino que está desde toda una vida, ¿no? Simplemente nos hemos acostumbrado a convivir con ella, ¿no? Y lo invisibilizamos. Entonces, es sumamente necesario e importante que más personas también conecten con estos temas, y la verdad que se pueda coincidir para manejar mejores estrategias, y haciendo la unión también poder enfrentar y finalmente lograr reducir los altos índices de violencia que tenemos en el país, en el mundo en general, ¿no? Y los hombres creo que tienen una tarea pendiente, que es la de cambiar el chip, ¿no? Entonces, creo que esas actitudes machistas, esas concepciones machistas, nos hacen mucho daño a lo largo y terminan en violencia en muchos casos. Entonces, hay una chamba de los hombres que no lo están haciendo. Es importante que los hombres se involucren, ¿no? Y para ello, también es necesario trabajar en todos los sectores. No es una lucha de un determinado grupo político, de una determinada ideología política. Yo nunca voy a compartir eso como activista en contra de la violencia.
porque yo considero de que esta es una lucha que debe de unirnos a todas las personas y que en realidad debería de ser un común denominador y todos deberíamos de prestarle esa importancia, ¿no? Claro, hay algunos sectores que no lo comprenden y que quieren prácticamente Y buscar una abanderarse. igualdad, como dice el concepto Aymara Chachahuarmi, entre hombre y la mujer, que no haya una lucha entre sexos, sino una armonía para el bien de la sociedad. Es que no se, claro, es que no se está hablando de una lucha de sexo, o sea, los hombres y las mujeres no estamos en guerra, ¿no? Entonces, pareciera porque nos asesinan demasiado a nosotras las mujeres, pero no es que estemos en guerra, Y el tema es sino buscar la complementación y la armonía. en realidad necesitamos establecer relaciones sanas de respeto en el que no se llegue a violentar a las personas, ¿no? Entonces, en el que no se llegue a minimizar ni a discriminar, por ejemplo, a las mujeres, ni que los hombres se crean superiores a nosotras, ¿no? Porque nosotras tenemos todas las facultades para poder hacer un trabajo tan igual o mejor en algunos aspectos, ¿no? Porque tenemos muchas mujeres destacadas, pero lo que sí es que tenemos muchas barreras en el camino. Entonces, es el momento de que vayamos eliminando estas barreras y es el momento también de hablarle a aquellos sectores de repente muy conservadores o aquellos sectores que de repente son que no comparten mucho el tema de vernos iguales entre hombres y mujeres y respetarnos, ¿no? Pero en realidad de lo que se trata es de hacer llegar el mensaje de que finalmente se entienda, porque la intención es una sola, ¿no? Es el de frenar la violencia y creo que todos deberíamos de coincidir y coincidimos en eso, ¿no? Muchísimas gracias, Arlene, muy amable. Juan, gracias a ti y bueno, ya estaremos en contacto en cualquier otro momento. Y bueno, ojalá que nos hagan seguimiento y a todas las personas que te ven, que te escuchan, que te siguen también, empiecen a reflexionar, ¿no? Sobre sus actitudes, ¿no? La forma de cómo ellos van ejerciendo sus masculinidades, igual las mujeres que se vayan empoderando, que se animen también a participar en la vida política del país. Es duro, sí, duele, sí, pero nosotros somos capaces de poder superar todo ese tipo de situaciones y bueno, finalmente nos vamos a reponer y creo que el ser humano es un ser muy, muy fuerte, muy valiente y nosotras las mujeres lo somos más todavía. Muchas gracias. A ti.